Muy bien. Sean ustedes bienvenidos entonces. Vamos a dar inicio a la resolución del ejercicio sobre el tema de movimiento horizontal, ¿sí? Vamos a resolver este ejercicio que tenemos en la parte de acá. Bien, para poder resolver este ejercicio, pues tenemos acá obviamente un pequeño problema que dice de la siguiente manera. Desde la superficie de una mesa de 1.5 metros de alto se lanza horizontalmente una pelota, teniendo o con una velocidad inicial de 3.2 metros sobre segundo. Acá dice entonces determinar la posición de la pelota 0.5 segundos después de haber sido lanzado. Acá está desde el lanzamiento. Y también nos pide que calculemos o determinemos la velocidad de la pelota justo antes cuando choca el suelo. Porque si ya ha chocado el suelo, es decir, ahí ya tendría una velocidad, es decir, ya puede que la pelota ya no rebotó, quedó en reposo y cuando ya está en reposo la velocidad de ahí es cero. Entonces, por esa razón dice justo antes de que choque el suelo, o sea, son milésimas nada más de centímetros, de milímetros, cuando antes de que choque el suelo queremos calcular esa velocidad. Bien, jóvenes, entonces, acá lo primero que tenemos que hacer en este caso nosotros es recopilar los datos, ¿sí? Lo más importante de poder resolver un problema como esto, lo primero que se debe hacer es recopilar los datos. En este caso, por ejemplo, tenemos que es 1.5 metros, tenemos 3.2 metros sobre segundo y tenemos algo que es 0.5 segundos. Bien, primero entonces vamos a recopilar los datos. Ahí en su Classroom ya tienen ustedes los ejercicios que tienen que resolver. Entonces, en este caso, jovenazos, vamos a recopilar los datos en la parte de acá. Bueno, estos que están acá los vamos a correr porque estos solo nos sirvieron para explicarles a la sección anterior. Ahí estamos. Estos todavía no los vamos a usar, sino será hasta más adelantito. Bien, entonces vamos a escribir acá la palabra datos para que nosotros la podamos anotar acá abajo, ¿no? Datos, ahí estamos. Entonces, jóvenes, en este caso nosotros venimos y hacemos lo siguiente, dice datos. Vamos a identificar cada uno de estos. Recuerden ustedes que acá yo les mencioné a ustedes aquel día que para la velocidad, en este caso, bueno, primero que nada, aceleración en el caso del MRU no tenemos, es nula, por lo tanto no será necesario, pero primero identifiquemos acá. Dice que la altura de la mesa es de ¿cuánto? Aquí dice, por favor. La altura de la mesa es de 1.5. 1.5 metros, exacto. Esa es la altura de nuestra mesa. Por lo tanto, entonces acá colocamos, jovenazos, recuerden ustedes que la altura para nosotros representa la posición en el eje Y, es de cambio de posición en el eje Y. Por lo tanto, en este caso para nosotros es igual a 1.5 metros, ¿sí? Colocamos acá entonces el puntito y tenemos entonces que la posición o el cambio de posición en Y, es decir, ahí tenemos ahí la altura, es igual a 1.5 metros. Luego dice, con una velocidad inicial de 3.2 metros por segundo. Una pregunta entonces a todos ahí, ¿a quién le corresponde esta velocidad en realidad? ¿En el componente en Y o componente en X? ¿A quién le corresponde esa velocidad? ¿No? Bueno, esta velocidad, como lo dije ayer, lo recontra repetí, esta velocidad le pertenece al eje X, ¿sí? El componente en X. Bueno, igual acá le vamos a llamar únicamente velocidad inicial mientras, que sería entonces 3.2 metros sobre segundos. Por lo tanto, jovenazos, acá tenemos entonces lo siguiente que tenemos acá, 3.2 metros sobre segundo es la velocidad del objeto. Después dice acá que determinemos acá la posición luego de 0.5 segundos. Eso quiere decir que tengo también una variable llamada t. En ese caso sería entonces t es igual al tiempo a 0.5 segundos. Aquí colocamos entonces el segundo, ponemos el puntito bien en la parte de acá. Y luego hay otro dato muy importante que no me lo dan, pero ya sabemos de que en este caso nosotros tenemos un dato extra, el cual es el encargado de traer todos los objetos sobre al centro de la Tierra. Es una fuerza llamada gravedad. Entonces, en ese caso, le colocamos aquí la letra G y ponemos acá entonces que la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundos elevados al cuadrado. Colocamos acá entonces este puntito. Bien, recuerden algo muy importante acá, es probable que en alguno de los libros les pongan a ustedes aquí lo que es el signo negativo, es muy normal que le pongan eso, pero ojo, si le ponen signo negativo a esto de acá, también le tienen que poner signo negativo a esto de acá. ¿Por qué? Porque recuerden que el objeto va hacia abajo, entonces como va hacia abajo se considera entonces que esa altura es negativa
y se considera que la gravedad es negativa, por lo tanto se usaría negativo tanto en cambio de posición como en gravedad. Bien, ya tenemos ubicado entonces los datos, trazamos acá una liñita de tal manera que se puedan separar las cosas y a modo de no llevar un desorden. Bien, primero que nada entonces tenemos acá nuestra liñita trazada, vamos a volver a trazarla que no quedó bien, ahí estamos. Y luego, primero jóvenes, en este caso, vamos a ver qué dice el problema, determinar la posición de la pelota. Bueno, me están pidiendo la posición y la posición no la conozco. Bueno, suponiendo jovenazos que de acá está el borde de la mesa, vamos a escribir acá el borde de la mesa entonces, suponiendo que por acá tenemos el borde de la mesa, ¿no? Un ejemplo, vamos a escribirlo bien acá. Permítanme, tenemos acá el borde de la mesa, ahí estamos. Suponiendo que este sea el borde de la mesa, jóvenes, acá tenemos aquí la continuidad de la mesa, un ejemplo, ¿no? Tenemos acá por acá la continuidad de la mesa. Y que este sea el borde, aquí tiene lo que es una patita, acá tiene también lo que es otra patita en la parte de acá. Bien, entonces, suponiendo acá, entonces, jóvenes, que por acá tenemos lo que es el suelo, aquí dice que es el suelo, suponiendo que por acá estaría la patita de la mesa, recuerden que el suelo es esto, y también es esto, ¿no? El suelo viene desde acá, ahí pasa el suelo, entonces el suelo es toda esta superficie que en un instante voy a dibujar, voy a pintar más bien, ¿sí? Esto entonces es el suelo, esto que está acá, esto es el suelo, miren, esto es el suelo. Entonces, lo que me están preguntando, ojo que acá lo que estoy haciendo es un dibujo nada más solo para entender el problema. Lo que me están pidiendo es la posición de la pelota luego de 5 segundos, es decir, en este caso, viendo desde otra perspectiva, la pelota que empieza a caer desde ahí, aquí empezaría a caer, y llegaría hasta acá al suelo, ¿no? Hasta aquí llegaría. Pero a mí me están pidiendo la posición cuando hayan pasado 0.5 segundos, es decir, probablemente venga por acá arriba todavía, o quizá ya está por acá, o quizá ya está en el suelo, ¿no? En realidad no sabríamos en dónde es que se encuentra. Lo voy a representar con otra frase gráfica para que lo entendamos bien. Este ejemplo lo voy a representar así, permítanme un momentico. Entonces acá tenemos, suponiendo que acá tenemos ahora nuestra altura así, miren aquí está nuestra altura y tenemos acá. Es decir, aquí estaría la altura de la mesa. Vamos a colocar acá entonces la superficie de la mesa por acá. Ahí estamos. La altura de la mesa está justo en este espacio de acá. Miren, ahí está. La altura de la mesa. La pelota fue lanzada desde este punto de acá. Es decir, va cayendo, va cayendo, va cayendo y me intentan a mí pedir la posición, suponiendo, obviamente no estoy justificando que sea así, me están pidiendo esta posición de acá. Un ejemplo. En este caso sería la posición. Aquí no conozco cuál es la posición en este caso, es decir, lo desconozco, pero lo que sí sé es que acá han transcurrido, o sea, es decir, para que haga este movimiento, para que ya vaya hasta acá, ha transcurrido un tiempo al cual le hemos llamado 0.5 segundos, ¿sí? Entonces, me están pidiendo acá el tiempo justo en ese instante. Obviamente no debo acertar o como no debo afirmar si es aquí o probablemente sea más o menos por acá, pues obviamente no es el tiempo final, ¿sí? Porque en realidad el objeto no tarda 0.5 en caerse. Me están pidiendo directamente una posición. Por lo tanto, acá jóvenes, estamos pidiendo esa posición. Ahora bien, hay otra cosa que me están preguntando también, que es la velocidad de la pelota. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. No me están pidiendo la velocidad en el eje Y, no me están pidiendo esta velocidad, ¿sí? No me lo están pidiendo, ¿sí? Pero yo lo tengo que calcular, ¿sí? ¿Por qué? Porque para calcular en este caso, escuchen muy bien, para calcular la velocidad, que en este caso es esta que viene acá, ayer lo enseñé, para calcular esta velocidad acá, debemos de conocer cuál es la velocidad en el componente en X y debemos de conocer cuál es la velocidad en el componente en Y. Por lo tanto, jóvenes, como la velocidad del componente en X ya lo conocemos, que es igual a 3.2 metros por segundo, ahora nos toca que calcular primero cuál es la velocidad del objeto en el eje vertical, es decir, eje Y luego calcularemos esta velocidad de acá, ¿sí? O sea que primero calcularemos esta. Después de ahí vamos a calcular la velocidad de acá. Para eso entonces, jovenazos, vamos a plantear nuestras siguientes ecuaciones y tenemos entonces lo siguiente. Bueno, colocamos entonces que primero acá, bueno, nos piden acá primero la posición. Acá dice, aquí nos dice, determina la posición luego de que haya transcurrido tal. Seguidamente vamos a calcular entonces la velocidad. Pero esta velocidad, antes de encontrar la velocidad resultante, primero calcularemos la velocidad en el eje vertical. Entonces, empezando a resolver el problema, tenemos el primero, posición. Primero vamos a calcular la posición del objeto cuando hayan pasado 0.5 segundos. Acá colocamos entonces la posición cuando t es igual entonces a 0.5 segundos, ¿sí? Vamos a calcular entonces cuando t es igual a 0.5 segundos. Ok, vamos a colocar esto acá.
Listo, tenemos entonces, vamos a separar un poquitito esto, ahí estamos. La posición cuando el tiempo es igual a 0.5 segundos. Por lo tanto, jóvenes, les pregunto ahí, ¿cuál es la formulita para calcular la posición? Ayer lo vimos, ¿alguien se recuerda? Bueno, perdón, antier. Velocidad por tiempo. Ok, para calcular la posición, entonces, jovenazo, la podemos obtener mediante la siguiente ecuación que dice, multiplicas la velocidad por el cambio del tiempo, en este caso, ¿no? Entonces, les pregunto yo a ustedes, ¿conocemos la variable t en este problema? ¿Conocemos la variable t? Si la Sí, conocemos, profe. Sí, que es profe. 0.5. ¿Conocemos la velocidad de este objeto? Claro que la conocemos, que es igual a 3.2 metros por segundo. O sea, que sí tenemos los datos necesarios para poder calcular la posición. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Una operación muy sencilla, que la posición en este caso es igual entonces a la velocidad, que es igual a 3.2 multiplicado entonces por el cambio de tiempo, que es igual a 0.5 segundos. En este caso he omitido las unidades de medida que son metros por segundo y que es segundo, porque solo voy a trabajar con los números nada más. Seguidamente, entonces, jovenazos, vamos a proceder con la siguiente multiplicación. Bien, en este caso vamos a multiplicar entonces 3.2 por 0.5, en este caso da un total de 1.6. 3.2 por 0.5 da un total de 1.6. Por lo tanto, la respuesta es entonces 1.6. Y recuerden muy bien, lo que es posición nosotros la representamos en metros en este caso. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nuestro problema está representada en metro y en metro acá. Por lo tanto, podemos trabajar con la unidad de medida metro. Si nos estuviera dando el problema en kilómetros, entonces nosotros sí la vamos a expresar en kilómetros. Pero como nos hablan de metros, entonces acá hemos dejado que la respuesta es en metros. Y listo, jovenazos. Hemos encontrado entonces la posición del objeto cuando haya transcurrido 0.5 segundos. Cuando está pasando ese tiempo, la pelota dice que ya se encontraba a una posición de 1.6 metros. Es decir, entonces, jovenazos, es de que acá tenemos una grafiquita así brevemente. Vamos a trazar esto acá y trazamos otro. Es decir, entonces que el objeto al caerse de acá, por ejemplo, más o menos por acá, ya se encontraba a una posición, es decir, la posición colocamos con una letra roja, con una línea roja, ya se encontraba a esta posición, suponiendo que esa posición entonces es equivalente a 1.6 metros. Esa es la posición recorrida en ese instante. Bien, una vez ya aclarado la posición, entonces ahora sí, vamos a ir a buscar la velocidad resultante, pero acá, como les mencioné anteriormente, para calcular la velocidad, en este caso, les pregunto, para calcular la velocidad final, en este caso, o la velocidad resultante de un nuevo objeto, ¿cuál es la fórmula a utilizar? Para calcular la velocidad resultante, ¿cómo lo calculamos en el problema anterior? ¿Alguien se recuerda de la velocidad resultante? Utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Nadie? Bueno, entonces en este caso, Profe, para calcular... era el término A por el término B, creo que es. Muy bien, gracias. Entonces, en este caso, para calcular la velocidad resultante, que es lo que me está pidiendo el problema, no la puedo cancelar antes. ¿Por qué? Porque para calcular esa velocidad resultante, debo conocer lo siguiente. Velocidad resultante es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X elevado al cuadrado, más la velocidad, en este caso, en Y elevado al cuadrado. Pero, ¿cómo puedo elevar esto al cuadrado si ni siquiera conozco cuál es la velocidad en Y? Por lo tanto, primero haremos el cálculo de la velocidad en el eje vertical. Primero haremos el cálculo en el eje vertical. Por esa razón, entonces, esta parte de acá todavía la vamos a omitir porque aún no vamos a encontrar la velocidad resultante. Muy bien, jovenazos. Ahora bien, ¿cómo calculo la velocidad, en este caso en el eje vertical? Bueno, la velocidad en el eje vertical se obtiene de dos formas. Primero, ayer vimos, bueno, en la clase anterior vimos acá que la velocidad final en el eje Y se puede calcular mediante la siguiente ecuación que dice la gravedad multiplicado por el cambio de tiempo. También existe la otra que deducimos en la clase anterior que dice la velocidad final en Y es igual a la raíz cuadrada de 2 veces a la gravedad multiplicado por el cambio de posición en Y. Es decir, entonces tenemos dos tipos de ecuaciones para poder encontrar ese valor. Bueno, en este caso a nosotros nos conviene más usar la ecuación más sencilla, es decir, para mí entonces la ecuación más sencilla es esta. ¿Por qué? Porque solo se sustituyen dos datos y ya podemos encontrar el resultado.
Por lo tanto, vamos a basarnos en esta ecuación que tenemos en la parte de acá. Por lo tanto, entonces, jovenazos, vamos a borrarlo y lo vamos a escribir un poco más arriba, que dice lo siguiente. La velocidad final, en este caso, en Y, es igual entonces a la gravedad multiplicado por el cambio del tiempo. Y el tiempo, si lo conocemos en este caso de acá, por lo tanto, podemos obtenerlo por medio de esta ecuación. El tiempo en este caso, entonces, podría ser el 0.5 segundo, pero en este caso no es el tiempo final, es decir, no es lo que se ha tardado el objeto en caerse totalmente. No nos dicen, por decirlo así, el tiempo final. Solo nos dan nada más, en este caso, lo que es el tiempo, pero el tiempo que ha transcurrido nada más en que vaya cayendo. No nos dicen si ese tiempo tardó en llegar al suelo, realmente no nos lo indican. Por lo tanto, en ese caso, si usamos esta ecuación, la respuesta que nos da va a ser diferente a la otra que vamos a calcularla. Entonces, mire acá, vamos a usar esta, por ejemplo. Velocidad final, entonces en Y es igual a la gravedad, que es igual a 9.8 multiplicado por 0.5. Si hacemos esto, la respuesta de multiplicar velocidad final en este caso, la respuesta quedará de la siguiente manera. Va a quedar entonces acá 9.8 por 0.5 es igual a 9.8 por 0.5 es igual al total de 4.9. Aquí quedaría como 4.9 segundos. Ahora bien, si yo vengo y pruebo con la otra ecuación que les puse anteriormente, que les dije que no la usaríamos porque estaba más complicada. Ahora veamos la diferencia. Dice que la velocidad final, en este caso en Y, es igual entonces a la raíz cuadrada de 2 veces al valor de la gravedad multiplicado por el cambio de posición en Y. Ahora bien, vamos a sustituir los datos, entonces la velocidad final en Y es igual a la raíz cuadrada de 2 veces al valor de la gravedad, que es 9.8, multiplicado por el cambio de posición en Y, que es igual a ¿cuál es la altura de la mesa? Es igual a 1.5 metros. Entonces, usando ese dato ya aquí, jóvenes, tenemos entonces que multiplicado por 1.5 metros, da un total, entonces, si nosotros hacemos esto, 2 por 9.8 por 1.5, da un total de 29.4. Al momento de tener ese dato, vamos a copiarlo por acá, velocidad final en Y es igual entonces a la raíz cuadrada de 29.4. Ahora bien, en este caso tenemos entonces que la velocidad final en Y es igual entonces, vamos a corregir esa Y, es igual a la raíz cuadrada de ese 29.4, da un total de 5.42, ¿sí? 5.42, o si no pueden dejarlo como 5.40. Como ustedes pueden comparar, jovenazos, acá nos ha quedado 4.9 en una velocidad final en y en la otra velocidad final en Y nos ha quedado 5.42 o 5.40. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál de las dos velocidades es la correcta? ¿Sí? ¿Cuál de los dos datos es correcto? Bueno, en este caso les quiero comentar entonces que la velocidad final correcta es la última. ¿Por qué motivo? Porque en este caso, como se lo dije, el tiempo que me proporciona el problema acá no me dicen si es el tiempo que tarda el objeto de caer de la mesa hacia el suelo. No me dice. Simplemente me pidió una distancia en cualquier punto de la caída. Es decir, imagínense, boté un reloj desde un edificio. Cuando iba por el piso número 6, ¿cuál será la distancia en ese caso? Bueno, ahí me dan un tiempo, por ejemplo, pero no me dicen si ese tiempo es el que se tardó en llegar al suelo. Por lo tanto, jovenazos, quiere decir que esta velocidad que hemos calculado acá no es la correcta. ¿Por qué? Porque como lo voy a repetir, el tiempo que nos dan no sabemos si es lo que tardó, no dice, simplemente nos pidieron la posición en ese instante. Entonces, jóvenes, ese dato de ahí la vamos a borrar porque esta no va a servir para nosotros. Vamos a quedarnos con el que está anteriormente. Por lo tanto, la voy a copiar acá. Entonces, ¿qué? La velocidad final en Y, bueno, en este caso, si quieren, coloquen solo velocidad en Y, es igual a la raíz cuadrada, entonces, de 2 veces al valor de la gravedad multiplicado por el cambio de posición en Y. Sustituyendo los datos, entonces, hemos obtenido lo siguiente, cambio de final, pero velocidad de final en Y es igual a la raíz cuadrada de 2 veces al valor de la gravedad, que en este caso es 9.8. Vamos a corregir ese 8, 9.8, bueno, no quiere dejarse. Ahí estamos. Multiplicado por el cambio de posición, que es 1.5. Luego de esto tenemos entonces lo siguiente. Velocidad en Y, entonces, es igual acá a la multiplicación, que nos quedó un total de 29.4. A eso le sacamos su raíz cuadrada y tenemos entonces que la velocidad en el eje Y es igual entonces a 5.42, o si no dejen como 5.4, déjenmelo como 42. En este caso es igual a metros por segundo.
Listo, ahí tenemos entonces lo que es la velocidad en el componente en Y, la velocidad final. Por lo tanto, entonces, jovenazo, hemos llevado hasta el momento dos datos encontrados. Tenemos este dato encontrado, que fue la primera que calculamos, y tenemos la siguiente, que es esta, ¿no? Ahora bien, vamos a calcular entonces la velocidad final. La velocidad final, porque es lo que nos estaba pidiendo el problema. Para encontrar entonces la velocidad final, jovenazos, podemos aplicar la siguiente ecuación. La velocidad final o velocidad resultante, yo le llamo velocidad resultante, acá vamos a colocarle velocidad R sub R, es igual entonces a la raíz cuadrada de la velocidad en X elevado al cuadrado más la velocidad en Y elevado también al cuadrado. Sustituyendo los datos, entonces, jóvenes, tenemos lo siguiente: velocidad resultante es igual entonces a la raíz cuadrada de los datos que tengo acá. La velocidad en X, en este caso, es 3.2 elevado entonces al cuadrado, más, acá tenemos el siguiente que acabamos de encontrar, que es 5.42 elevado también al cuadrado. Entonces, haciendo estas operaciones, jóvenes, tenemos lo siguiente que dice que acá entonces 3.2 elevado al cuadrado es igual a 10.24. Acá colocamos entonces 10.24 más, tenemos el 5.42 elevado al cuadrado es igual a 29, vamos a colocar acá, 29.37, bueno, en este caso 38. Tenemos acá al 38. Muy bien. Esto todo metido en una raíz. Al sumarlo nos tiene que dar un dato, velocidad resultante. Aquí estamos. Velocidad resultante será igual entonces a la raíz cuadrada del dato que nos dé al momento de sumar esas cantidades. Entonces acá tenemos 10.24 más 29.38 es igual a 39.62. A esta cantidad le extraemos su raíz cuadrada, entonces dice raíz cuadrada de esta. Nos queda un total entonces de que la velocidad resultante del objeto que fue cayéndose de una mesa es igual a 6.29 aproximados. Bueno, en este caso 29, os lo podemos dejar como 29, porque el siguiente número es un número 2. Podemos dejarlo como 6.29. Ahora, si quieren aproximarlo acá, pueden dejarlo también indicado como lo siguiente, que sería 6.3. Nada más, aproximan a un decimal nada más. Así que ustedes pueden trabajarlo como gusten. Por lo tanto, este 6.29, vamos a corregirlo por acá, permítanme. Colocamos acá 6.29, entonces se expresa en metros por segundos. Y listo, jovenazos. Tenemos entonces ahora nuestra velocidad que nos están pidiendo como velocidad final, velocidad resultante de ese objeto que fue lanzado desde la mesa, esa pelotita, ¿no? Entonces acá tenemos resuelto ya el problema. Y listo, ahí tenemos nuestro problema. Hemos calculado entonces, primero, calculamos lo que es la posición del objeto, que es en este espacio de acá. Se calculó la posición del objeto. Seguidamente hemos calculado entonces la velocidad en el componente en Y, es decir, al eje vertical. De último hemos calculado entonces la velocidad en el componente en, perdón, la velocidad resultante, velocidad final del objeto, ¿sí? En ese caso entonces hemos terminado con el ejercicio. Pregunto, no sé si tenemos alguna duda hasta acá, jóvenes. Profe, tengo dos.